Hoy vamos a empezar a ver lo que son las anualidades como tal. Entonces, el tema central de hoy van a ser anualidades vencidas. Sin embargo, podemos encontrarnos varios tipos de anualidades y de hecho es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué es una anualidad? Regularmente, según los libros, según las escrituras, dice que se denomina anualidad a un conjunto de pagos iguales realizados a intervalos iguales. Se conserva el nombre de anualidad por estar ya muy arraigado al tema, aunque no siempre se refiere a periodos anuales de pago, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que regularmente le llamamos anualidad, pero no quiere decir que se paga cada año. ¿Cuáles son algunos ejemplos de anualidades? Los pagos mensuales por la renta, si ustedes pues, rentan casa o rentan algo, lo que ustedes dan cada mes, eso se le conoce como una anualidad. El cobro quincenal o semanal de sueldos, los abonos mensuales a una cuenta de crédito y los pagos anuales de primas de pólizas de seguro de vida. Estos son, solo voy a minimizar esto porque ahorita no me va a servir. Ahí estamos. Estos son algunos ejemplos de lo que se puede tomar como anualidad como tal. Entonces, tomando en cuenta esto, podríamos deducir que las anualidades nosotros las conocemos muy bien. Nosotros pagamos, algunos pagamos renta, otros pues pagamos sueldos, pagamos algunas cuentas de crédito, ustedes pagan la colegiatura, entonces eso se hace pues mensualmente, eso podría entrar dentro de la categoría de anualidades como tal, porque es una, es, ahí estamos, es una cuota fija que se tiene para poder em, adquirir un bien o un servicio o algo. Hay varios tipos de anualidades. Entre los tipos de anualidades tenemos en función del tiempo, de acuerdo con la tasa de interés, según el momento de los pagos y según el momento del primer pago, ¿sí? Entonces tenemos varios tipos de anualidades como tal. Primero tenemos las que son en función del tiempo. Básicamente, este es un criterio de clasificación que se refiere a las fechas de iniciación y terminación de las anualidades. Entonces, hay anualidades ciertas que sus fechas son fijas y que se estipulan de antemano. Por ejemplo, al realizar una compra al crédito, se fija tanto la fecha que se debe hacer el primer pago como la fecha que se debe de efectuar el último pago. Y las anualidades contingentes, que básicamente la fecha del primer pago y la fecha del último pago o ambas no se fijan de antemano, depende básicamente de algún hecho que ocurrirá como tal. Entonces, básicamente, por ejemplo, aquí dice un caso común de este tipo de anualidades son las rentas vitalicias que se le otorgan a un cónyuge tras la muerte del otro y básicamente a esto se le llama una anualidad contingente. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen su cónyuge y fallece su cónyuge, este estaba pues inscrito al IX, entonces ustedes se quedan con lo del IX. Esta es una anualidad contingente porque básicamente no sabemos cuándo va a comenzar, no sabemos en qué momento se va a necesitar y tampoco sabemos cuándo va a terminar. Ya se termina hasta que ustedes, hasta que el beneficiario fallezca como tal, y pues no se sabe eso, ¿verdad? Entonces, estas en base al tiempo pueden ser ciertas y o contingentes. También, de acuerdo con las tasas de interés, ¿ya? Entonces, en el caso de los intereses puede ser una anualidad simple, que es básicamente cuando el periodo de pago coincide con el de la capitalización de los intereses. El tipo será, es el tipo que será analizado en este capítulo. Entonces, básicamente en esta clase, esto es lo que vamos a ver como tal. Sí, entonces, un ejemplo dice muy simple, sería el pago de una renta mensual de X cantidad de dinero con intereses del 18% mensual, que es lo que vamos a ver. Vamos a ver préstamos, vamos a liquidación de préstamos y obviamente esto básicamente es el contenido como tal del cual pues vamos a realizar. También
Hay anualidades generales. A diferencia de la anterior, el periodo de pago no coincide con el periodo de capitalización. El pago de una renta semestral con intereses del 30% anual. Ya básicamente aquí lo que difiere es la capitalización del pago como tal. Ya. Sin embargo, los dos pues llevan el mismo concepto de capitalización. También tenemos las anualidades según el momento de los pagos. Pueden ser anualidades vencidas, que es la que vamos a ver hoy, y anualidades anticipadas, que vamos a ver primeramente Dios la otra semana. Hoy la misión es terminar anualidades vencidas. Espero que nos dé tiempo, si no, pues continuamos la siguiente semana. Entonces, la anualidad vencida también se le conoce como anualidad ordinaria. Y como su primer nombre lo indica, se trata de casos en los que los pagos se efectúan en su vencimiento, es decir, a final de cada periodo de pago. Y la anualidad anticipada es aquella en la que los pagos se realizan al principio de cada periodo de pago. Por ejemplo, las rentas. Podemos tener rentas vencidas y rentas anticipadas. Yo puedo pagar la renta al final de mes o el arrendatario me puede decir, no, mire, usted la renta la tiene que pagar a inicio de mes. Entonces, es básicamente en qué momento voy a pagar el monto que me toca pagar, ya sea que lo pague antes o cuando inicie el periodo como tal o cuando finalice el periodo como tal. Y también tenemos según el primer momento de pago, que en estos pueden ser inmediatas o diferidas. Las anualidades inmediatas en el caso son las más comunes, ¿ya? La realización de los cobros o pagos tienen lugar en el periodo que sigue inmediatamente a la formalización del trato. Y las anualidades diferidas se pospone la realización de los cobros o pagos si se adquiere hoy un artículo a crédito para pagar con abonos mensuales, posiblemente y se dé un tiempo más. Entonces, esto es muy común. Por ejemplo, dice, mire, llévese este artículo de crédito y no empieza a pagar hoy o no empieza a pagar este mes. Empieza a pagar hasta dentro de 3 meses. Es su primer abono que tiene que dar. Entonces uno dice, la 3 meses, qué chilero, voy a pasar 2 meses sin pagar. Vamos a ver las implicaciones que esto da. Sí, vamos a ver las implicaciones que esto da. ¿Qué pasa si yo no empiezo a pagar inmediatamente la deuda? Muy posiblemente van a poder correr intereses. Esto es muy, pero muy común, al menos de que sean benevolentes los de las empresas como tal. Y dicen, mire, tampoco va a pagar interés en estos 3 o 2 meses. Entonces, pues ya se hace algún otro cálculo. Sin embargo, no es tanto como tal, ¿sí? Sin embargo, mientras esos 2 meses yo no pago la mensualidad, sí está corriendo lo que es la tasa de interés o sí está corriendo los intereses según la tasa de interés y básicamente eso va haciendo que mi capital a pagar sea un poco más ya con esos intereses extra. ¿Ya? Entonces, ese es un truco ahí muy, muy bonito que vamos y espero yo que nos dé tiempo de poder analizar. Entonces, en resumen, estos son los tipos de anualidades de los cuales podemos encontrar y tener y podemos encontrarnos pues, en la vida real. Juntamente con esta parte de anualidades, hay unos términos que se repiten mucho. Por ejemplo, las perpetuidades. ¿Qué es una perpetuidad? Es básicamente las rentas que son anuales y cuyo plazo no tienen fin. Al hablar de este tipo de situaciones, les mencionaba anteriormente con las pensiones del ISSSTE como tal, esas son rentas perpetuas. ¿Ya? Cuando ustedes se jubilan y tienen la parte del ISSSTE, pase eso, si es que si están en una empresa donde pagan ISSSTE, como tal, ustedes van a tener una renta perpetua. O sea, ustedes hacen su proceso, viene su primer mes de jubilación y eso va a pasar hasta que ustedes o hasta que el beneficiario fallezca. En el caso de las rentas perpetuas se trata de anualidades contingentes. Sin embargo, también pueden presentarse rentas perpetuas vencidas o anticipadas o diferidas. Esto básicamente dependiendo del enfoque que vayamos a tener.
Entonces, debido a que las rentas perpetuas o perpetuidades no tienen fin, es imposible calcular el monto. Si eso es como podemos calcular un valor actual, podemos ver cuánto es lo acumulado que tenemos hasta X fecha. Sin embargo, no podemos calcular cuánto es el monto final como tal. ¿Y cómo saber el valor actual o presente de una renta perpetua simple? Ya, entonces, debido a que las perpetuidades se pagan de manera infinita, el valor actual de ellas debe ser tal que los intereses que se generen en cada periodo de pago sea mayor o igual al valor de la renta, por lo que el valor actual de una renta perpetua simple y vencida está dado por la siguiente fórmula. Entonces aquí ya comenzamos con nuestras fórmulas como tal, ¿sí? En donde el valor actual va a ser igual a la renta, que es esta que está acá, que es la renta perpetua, dividido la tasa de interés. ¿Ya? Y aquí pues vamos a ver ya el primer ejemplo como tal. ¿Cuál es el valor actual de una renta perpetua de 72,650 anuales si se considera una tasa efectiva del 11% anual? Entonces, primero tenemos que identificar los datos. Ya acá tenemos la renta, que es básicamente lo que se da anualmente. Y acá tenemos pues, la tasa de interés, que dice que es una tasa de interés anual efectiva, entonces no tiene capitalizaciones. Ya. Entonces acá ya coloqué mis datos. ¿Recuerdo cuál es la fórmula? ¿Se recuerdan cuál es la fórmula? La fórmula dice que es valor actual igual a la renta dividido la tasa de interés. Entonces sustituyo valores en la fórmula y básicamente eso me da este resultado. Entonces aquí es donde lo vamos a comprobar. Aquí lo vamos a comprobar. Básicamente tenemos nuestra calculadora. Voy a colocar esto acá. Y vamos a comprobar que serían los 72,650 dividido dentro de la tasa de interés, que son 11%, y eso me da un total de 660,454.55. ¿Sí? Aproximamos esta parte. ¿Ya? Entonces, básicamente, este es parte de nuestro resultado. Hay un segundo ejemplo. Dice, una persona, des en cuenta, una persona dejó en su testamento una cantidad para que se distribuyera o para que se distribuya una beca a perpetuidad, asignando rentas mensuales de 20,000. Si la tasa de interés es del 24% anual, y aquí ya viene algo muy interesante, capitalizable mensualmente, ¿cuál es el valor actual de la herencia? Entonces, pónganse de que viene alguien, dice, bueno, mire, yo voy a dejar esto para una beca y esto es lo que quiero que haga. Entonces, primero, vamos a identificar los datos. Tenemos los 20,000, que eso es la renta anual, y tenemos la tasa de interés, que básicamente la tasa de interés, lo que vamos a hacer acá es dividirla dentro de 12 y eso nos da una tasa efectiva del 0,02%. Y también sustituimos valores en la fórmula y el valor actual es de 1,000,000. Lo vamos a comprobar nuevamente utilizando nuestra calculadora. Y acá tenemos los 20,000 dividido dentro del 0,02 y eso nos da justamente 1,000,000. Ese es el valor actual de la perpetuidad como tal. Entonces, al hablar de perpetuidades como tal, nos damos cuenta que es una parte bastante sencilla. ¿Ya? Sin embargo, no quiere decir de que sea la única aplicación de todo esto. Vamos a ver lo siguiente.
Hay ocasiones en las que se conoce el valor actual de la perpetuidad y lo que se requiere es saber el valor de las rentas, el cual puede determinar despejando la fórmula como tal. ¿Sí? Entonces, si se recuerdan, ya, si se recuerdan, la fórmula como tal acá es, la fórmula como tal aquí es, valor actual va a ser igual a la renta dividido dentro del interés, ya. Y utilizando ecuaciones podríamos decir que valor actual por la tasa de interés va a ser igual a la renta. Esto está dividiendo y va a pasar a multiplicar y esta es la fórmula como tal que aquí la describen de esta forma. Entonces, podríamos también averiguar cuánto es las perpetuidades como tal, sabiendo el valor actual. Por ejemplo, se deposita en un fondo para mantenimiento de un edificio 3.450.000 en un banco que paga el 8.5% anual efectivo. ¿De cuándo se puede disponer anualmente para el mantenimiento? Entonces, supóngase de que ustedes dicen, bueno, vamos a crear un fondo para pagar el mantenimiento, para pago de sueldos o pago de X cantidad de dinero en su momento. Y ustedes pues quieren disponer de eso dependiendo de ciertos factores. Entonces, lo que se necesita saber aquí es cuánto se puede disponer anualmente para este rubro teniendo esto en cuenta. Entonces, sabiendo que tenemos nuestros datos, primero los identificamos acá como tal. Y básicamente tenemos en valor actual 3.450.000 y una tasa de interés de 0.085. Sustituimos valores en la fórmula y eso nos da una perpetuidad de 293.250. Y lo vamos a comparar nuevamente con la calculadora. 3.450.000 por 0.085. Ahí está, 293.250. Entonces, así es como podemos calcular las perpetuidades como tal, que nos pueden servir en su momento para poder hacer cálculos o para poder determinar ciertas cosas dentro de las empresas.